Estoy encantado de estar esta tarde aquí introduciendo el libro de Dora Dukova. Me interesó su libro y desde el principio, al leer algunas cosas ya, me hizo seguir leyéndolo con mucho interés. Soy Jorge Pineda, soy profesor de yoga y psicoterapeuta. Probablemente por eso, por estas facetas mías, aunque yo creo que, como todo el mundo, yo tengo muchas facetas, pero sobre todo me conoce por esto, y quizás por eso se han puesto en contacto conmigo para presentar a Dora su libro. El libro de Dora precisamente está recorrido por una exaltación de la autonomía, pues habla de la singularidad y lo único de cada persona frente a una estandarización creciente, a una masificación que tenemos. Entonces, en muchos capítulos habla de encontrar la singularidad en cada uno, ¿no? De diferentes maneras. Haz que suceda, a mi entender, no es un libro de autoayuda al uso. Se desmarca de esa clasificación. Se lee bien, es un libro sencillo, con la sencillez que tienen las cosas importantes, parece. Es práctico, es un libro es práctico sin dar recetas prefabricadas. Más bien sugiere sugerencias, metáforas, cuenta historias. Antes hablábamos de que además el valor que tiene es que las historias son propias, son experiencias, con lo cual más todavía, ¿no? Los capítulos, por llamarlos así, no están numerados, sino que se van desgranando y ella habla de miniaturas literarias. En una primera parte habla de cualidades, o factores esenciales en la vida para el éxito interno y también el éxito social o el éxito profesional. En otra parte se refiere al fuego interior, el fuego de la intuición, el fuego de la inspiración, el fuego del amor, que no es solamente el amor romántico, habla también de enamorarnos de las cosas que hacemos y enamorarnos de muchas cosas en la vida. Me parece muy bien en ese sentido lo que dice. En otra parte nos previene de los pesimistas y los criticones, que ven siempre el vaso medio vacío y captan muy bien los defectos de los demás. Y en un último apartado, aunque creo que en todo el libro se refiere a la importancia de los sueños, aunque, como os digo, no es solo ese último apartado, sino en todo el libro habla de eso que fenómenos, premoniciones, percepciones de algo sutil que se nos escapa, pero que no por eso es menos real, es menos importante. Vamos a decir que es la parte subjetiva de los seres humanos y por supuesto tiene muchas interpretaciones, pero creo que es innegable, nadie lo puede negar. Me llamaron mucho la atención del principio al leer su libro. Uno fue que habla del entusiasmo, y a mí es una cosa también que comparto con ella de la etimología, el origen de las palabras. Entusiasmo tiene enteos, que es lleno de lo divino. Lo divino es algo muy importante, forma lo más importante de eso que decimos que es intangible, es sutil y penetra todo y nos da vida y muerte, porque forma parte también de esa desaparición de todo, de esa renovación. Pero precisamente estar llenos de lo divino es entusiasmo. Me llamó mucho la atención que Dora, cuando habla de esto, dice que los demás le decían, cuando eras más joven, no te entusiasmes tanto. ¿Qué clase de persona eres? Y ella habla de una cosa muy bonita, de cómo se entusiasmó con el idioma español cuando lo aprendió. Dice unas cosas muy bonitas, de alguna manera se enamoró del idioma, de esa manera lo aprendió mejor. Me refiero a la importancia de estar enamorados de las cosas que hacemos y de todo lo que percibimos. Yo creo que es importante el entusiasmo
es una cualidad, un estado, yo diría algo muy real, que como una borrachera de lo divino que debemos practicar. Otra cosa que me llamó la atención es la metáfora que utiliza del diamante, lo adamantino. Los griegos decían adamas, que es resistente, indestructible. Y los orientales, el budismo tibetano y en la India también en el yoga se usa mucho esa metáfora del diamante. El diamante es transparente, tiene muchas caras, pero tiene una consistencia, integra todas esas caras. Podemos tener altibajos, podemos estar tristes, alegres, puede irnos bien, puede irnos mal, pero estamos en contacto con esa cualidad, con ese estado adamantino, que tiene que ver con el entusiasmo, es otra manera de hablar de ese estado central de nosotros. Entonces vamos a estar bien en el sentido de estar centrados. Es bueno que entremos en contacto con eso, con el diamante. Haz que suceda, está exhortando a la acción. A mí me parece que es algo importante en tu libro. Y tú hablas de tu experiencia profesional. Sí, creo que en tu libro te refieres a eso, experiencias personales, también experiencias íntimas, experiencias muy personales, pero luego también experiencias personales en tu trabajo, en lo laboral, en las empresas donde has trabajado. Porque realmente emprendedor es el que emprende una acción, es muy antiguo, se transmitió como asumir una empresa, una acción que conlleva riesgos, en la que hay que tener perseverancia, muy importante, y también conlleva incertidumbre. Vivimos en una época de incertidumbre. Yo creo que no solamente por la crisis actual, sino porque se han derrumbado muchas certezas que creíamos que eran ciertas y de repente se caen. Hay muchas personas que cuando se caen ciertas cosas que parecen ciertas intentan agarrarse mucho más a otras o encontrar lo que sea, pero realmente tenemos que navegar en un mundo que se mueve y que cambia, y yo creo que eso es positivo también, porque el cambio en realidad es lo único que existe, ¿no? Como dicen también los orientales. Pero entonces quisiera hacer notar esto, que emprendedor, aunque se pueda, es algo que tiene que ver también con lo personal. Yo creo que emprendedor es el espíritu de uno. Simplemente, si nos atrevemos a hacer cosas, hay muchas posibilidades de que algo nos salga bien, muchísimas. Sí, nos puede salir mal, pero aún así tenemos que ser emprendedores de espíritu y no dejar de serlo, porque hemos fracasado en algo. Creo que es la base de la vida de los humanos. Si dejamos de emprender, vamos a perder porque no vamos a hacer cosas que podrían llevarnos a buen fin. Eso es lo que creo. Sí. Sí, y una cosa importante también es la perseverancia, porque es cierto que muchas personas, y tú cuentas una historia muy interesante, ¿no? Muy personal también, me parece muy bien esto, porque es cierto que muchas veces abandonamos antes de tiempo, ¿no? La perseverancia, la atención es muy importante. Yo creo que nada se puede hacer si uno no mantiene ese foco de la atención. Yo hablo mucho del foco de la atención. Estoy convencida de que no se puede lograr nada sin perseverancia. ¿Por qué? Porque lo intentamos una vez, lo intentamos una segunda vez, una tercera vez, no lo logramos. ¿Y qué hacemos? Nos rendimos. Y realmente no se puede así. Tenemos que llegar hasta el final para saber si esto es viable o no. Yo lo creo de verdad y pues por mi experiencia ha sido así. El perseverante es el que logra las cosas finalmente. Esa es mi opinión, lo he visto más de una vez, no solo en mi vida, sino en la vida de los demás, por supuesto. Gracias a todos vosotros por haber venido, es un placer, auténtico placer teneros aquí, y a Group Lover por haber hecho realidad este sueño. Escribir este libro fue un acto de rebeldía por mi parte, una explosión emocional, una forma de expresar un cambio interior, aunque durante toda mi vida he estado preparándome inconscientemente para ese momento. No tenía ni idea de que iba a publicar un libro, de verdad. Lo escribí porque no podía hacer otra cosa que escribir en aquel momento.
El libro está compuesto por 35 miniaturas e incluyen como ejemplos pues, historias de mi vida. Algunas contadas tal y como ocurrieron y otras en forma de cuentos, como dice mi compañero Jorge, pues es una forma de influir en mí misma y también en lo que me rodea. La idea principal es que somos responsables de lo que nos ocurre porque poseemos toda la fuerza y energía necesarias para intervenir y cambiar el rumbo si así lo estimamos oportuno. Os voy a leer una de esas 35 miniaturas literarias. Se llama El pequeño diamante. ¿O qué es lo que nos impide distinguir el diamante de un simple pedacito de cristal? Cuando nacemos no tenemos ni la menor idea de cómo es el mundo que nos rodea. Lo descubrimos por la descripción de los demás que nos sirve de referencia. En consecuencia lo vemos así como lo ven ellos. Pero tú ya sabes que a mí me gusta disponer de opinión propia, así que busqué y mira lo que encontré. Encontré que el mundo de los que son diferentes no es el mismo mundo que el de los demás, porque miran todo desde un ángulo muy diferente y todo lo que ven es diferente. La única diferencia entre ellos y tú es que ellos han tomado la decisión de mirar desde más arriba o más abajo, o más a la izquierda o más a la derecha, o moviéndose sin parar. Y tú siempre estás sentado en el mismo lugar. Claro que lo que tú verás será siempre igual, pero lo que ven ellos no podrás verlo tú. Las cosas que ellos ven y nosotros no, siempre han estado ahí y estarán, solo que desde nuestro punto de vista no es posible verlas. Te daré un ejemplo. La mejor cualidad que poseen los que son diferentes es que pueden distinguir el diamante que llevan dentro, ese pequeño diamante que todos nosotros tenemos, pero no somos capaces de distinguir de un simple pedacito de cristal. Y si no somos capaces de distinguirlo, no sabemos que lo tenemos. Cuando los que son diferentes logran distinguirlo, empiezan a cuidar enseguida de él, pulirlo, limpiarlo y prepararlo para el momento en el que lo van a enseñar a los demás en todo su esplendor. Ese proceso puede llevar muchos años de preparación, pero lo más importante es que lo han encontrado y lo cuidan. Lo demás es solo cuestión de tiempo, pero en la mayoría de los casos se requiere mucho más para encontrar una forma alternativa, como por ejemplo, buscar la definición de la palabra diamante para poder compararla con lo que llevamos en nuestro interior. El diamante es un material de características físicas superlativas y en particular tiene la más alta dureza de todos los materiales comunes. Es un mineral compuesto de carbono, que es el más duro de los minerales. Proviene de la antigua palabra griega adamas, que significa propio o inalterable. ¿Ves? Ahora tienes las pistas para poder compararlo con lo que llevas dentro. Si sigues esas pistas y experimentas lo suficiente, podrás averiguar cuál es el más duro de los materiales comunes que están en tu interior y encontrarás el diamante. Es decir, debes explorar todas tus cualidades y averiguar cuál de ellas es la más sólida y resistente. Esa cualidad tuya es la que te ayudará a ser único. Te hará mucho más resistente a todo e incluso invencible algún día. Cuando la descubras y si la utilizas, enseguida verás el brillo del pequeño diamante. Si no la estás utilizando, deberás empezar a hacerlo para que puedas encontrar tu diamante. Cada piedra preciosa está modelada por la misma naturaleza de una manera única e irrepetible. Pero el ingenio humano y la gran destreza en la hora de tratarla la convertirán en el mejor ejemplo de perfección. Y como no existen dos personas iguales, tampoco existen diamantes iguales. Ahora te contaré cómo mi madre encontró su pequeño diamante y por qué con 71 años de edad continúa trabajando aún. Se crió en un pueblo donde todo era pequeño y como no tenía experiencia en las cosas más grandes, empezó a experimentar con las pequeñas. Además, era de aquellos a los que les gustaba que todo el mundo, a los que no les gustaba que todo el mundo pensara igual, pero vivía en un pueblo tan pequeño que no se atrevía a decirle a nadie lo que pensaba, ni siquiera se atrevió a ser diferente, por si los demás la rechazaban. Entonces decidió explorar en su interior.
adentrándose en su naturaleza, donde los demás no tenían ningún acceso, y parece que fue la mejor decisión que había tomado nunca. En ese pueblo tan pequeño tuvo muchas primeras experiencias, y una de ellas fue, por ejemplo, la brutalidad de la gente. Entonces se adentró aún más en su interior, explorándolo. Descubrió que el contacto con los niños le causaba mucho placer. Se entusiasmó tanto por el buen resultado que obtuvo que siguió adentrándose. De repente vio un resplandor. Parecía un pedacito de cristal con luz propia, pero no brillaba si no había niños alrededor. Ella hizo algún que otro experimento más, y efectivamente no brillaba si no había niños. Se dio cuenta que si no hubiera decidido adentrarse en su interior, nunca hubiera visto ese resplandor. Su instinto hizo que cogiera el pedacito de cristal y que cuidara de él. Cada día le sacaba el brillo y soñaba cómo se convertía en un diamante, pero nunca supuso que ya era un diamante. A continuación empezó a cuidar de niños. Cada vez que se acercaba a ellos veía el resplandor y se enamoraba más de los niños y de su diamante. Al final decidió dedicar su vida a los niños y fue a la capital para estudiar y conseguir un sueño. Se hizo profesora. No pudo ocultar mucho tiempo su pequeño tesoro. El diamante brillaba tanto y era tan bonito que todo el mundo la admiraba. Además, era evidente que esa profesión era su vocación, porque se convirtió en una profesora estupenda, tan buena que los niños no dejaban de hablar de ella a sus padres, y los padres tampoco dejaban de hablar de ella a la directora. Por eso no podía dejar de trabajar, porque algunos padres la reclamaban, e incluso comentaban que dejarían a sus hijos en casa si no fuera por ella. Y fíjate que ya tiene 71 años de edad y sigue trabajando. Eso significa encontrar y pulir a tu diamante. Así que, querido amigo, no pierdas más tiempo, porque ya sabes todo sobre diamantes. Empieza a buscar el tuyo, porque hace demasiado que lo llevas dentro. Y hazme un favor, no intentes excusarte, porque ya no tienes excusa. Y si prefieres seguir excusándote, ya sabes que no tengo otra opción que aceptarlo. Que sepas que siempre puedes contar conmigo y que además me gusta. E incluso puede que te cuente alguna que otra historia de diamantes perdidos, de las historias que me contaron a mí. Gracias. Si queréis hacer alguna pregunta a mi compañero Jorge o a mí. Sí, cualquier cosa que se nos ocurra. ¿Qué te motivó a escribir el libro? ¿Por qué lo escribiste? Pues fue un impulso, fue una forma de hablar conmigo misma, pasé por dificultades e intenté resolverlas de esta manera. No pensaba publicar, eso sí, lo escribí porque lo sentía por dentro y necesitaba escribir. Pensé en publicar cuando leí el libro de Rhonda Byrne y me animé a enviarlo a las editoriales y bueno, tuve muchísima suerte, soy una persona muy afortunada. Así que agradezco a Group Lover por haber confiado en mí y también a la editorial Colibrí, que lo va a estrenar próximamente en Bulgaria. Porque tú pones en práctica la enseñanza de tu libro, ¿no? Pues sí, intento ponerlo en práctica. A veces me es difícil hasta a mí, es decir, ha salido de mí, pero me cuesta. Me cuesta, sobre todo la perseverancia, que es muy difícil ser perseverante. Claro, llegas en un lugar, te dicen que no, después vuelves otra vez, te dicen otra vez que no, por tercera vez, por cuarta vez y te desesperas. Por supuesto, hay que hacer un trabajo interior para poder seguir hasta que te diga que sí o hasta que entiendas que no hay manera. Así que a veces, mira, a veces intento incluso, fíjate, volver a leer el libro para entusiasmarme de nuevo, de la misma manera. Es decir, estoy sacando cosas del libro para ayudarme a mí misma. Es así de sencillo, porque yo no pretendo, desde luego, a enseñar a absolutamente nadie. Es decir,
es una experiencia mía que si puede servir a alguien, pues yo agradecida, por supuesto. La ofreces, ¿no? Y yo la ofrezco. Si le puede servir a alguien, perfecto. Si no, no pasa nada. Yo no sé vosotros, pero yo estoy muy a gusto. Estaba muy asustada antes, claro, no conocía a la jardinera. Yo también. Y él aceptó la invitación y me vino así de sorpresa todo. Pero estoy de verdad encantada. Encantada con todos vosotros. Muchísimas gracias por haber venido y gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muy bien, deseamos mucha suerte. Voy a firmar libros y... Bueno, ¿quieres decir algo más? No. Nada más agradecerte también. Es un privilegio Muchísimas poderte gracias. Ha presentar. sido un honor. De verdad.